Hola niños de cuarto básico, bienvenidos a nuestra clase número 12 de lenguaje. Hoy día vamos a comprender relatos históricos. ¿Ya? Primero tenemos que conversar sobre qué son los relatos históricos. Lo último que habíamos visto eran las noticias y tienen un poco que ver, ya que primero son textos que no son literarios, ¿ya? Son textos que nos permiten informarnos, igual que las noticias, pero estos textos, como lo sale en su libro, los relatos históricos narran en orden cronológico, es decir, por tiempo, ¿ya? Por fechas, en orden, sucesos que ocurrieron en el pasado, o sea, cosas que son parte de nuestra historia, o la historia de otros países o de otros lugares. Entregan datos concretos, concretos significa que sean así precisos, como eran dentro de la noticia, ¿no es cierto? Como fechas, lugares y señalan las causas y consecuencias de las acciones realizadas, ¿ya? Por un medio de ellos podemos obtener información sobre episodios, procesos y personajes históricos. Los relatos históricos, niños, son muy importantes porque nos permiten saber y conocer las cosas que ocurrieron en el pasado. Normalmente nosotros podemos ver relatos históricos en lugares como su libro de historia. Así de fácil de encontrar. Todo lo que tenga que ver con hechos, sucesos que ocurrieron en el pasado van a ser un relato histórico. Y tenemos que ver cuáles son relevantes para nuestra vida actual. Por ejemplo, podemos hablar sobre un periodo, ¿no es cierto? Hace mucho tiempo les hablé en primero básico o en segundo básico sobre la llegada de Colón a América. Ahí tenemos un hecho histórico muy importante. Ahora, cuando yo cuento la historia por escrito sobre cómo pasó ese suceso, va a ser un relato histórico. O por ejemplo, cuando ustedes ven o lo que están viendo ahora en historia sobre la vida cotidiana o las cosas que ocurrieron con los imperios inca, azteca y mayas, ¿ya? Todo eso van a ser relatos históricos. Niños, tienen que tomar mucha atención ahora porque les voy a leer el relato histórico, ¿ya? Sobre la construcción de la muralla china, de la Gran Muralla China. Escuchen con atención. La Gran Muralla China es una de las más impresionantes obras del ser humano. De hecho, fue declarada Patrimonio de la Humanidad junto a la muralla romana de Lugo y la muralla de Ávila, ambas ubicadas en España. La Gran Muralla es un enorme muro que el emperador Qin mandó construir en el siglo III a.C. en China. Su objetivo era fortificar la frontera norte del reino para evitar los ataques de las tribus invasoras, sobre todo las de Mongolia. En realidad ya existían pequeñas murallas de defensa que se habían construido siglos antes en las distintas zonas, así que lo que el emperador hizo fue unirlas todas y añadir nuevos tramos. La muralla se fue ampliando durante los siguientes 1000 años hasta alcanzar una extensión de 7.300 kilómetros. ¿Ya? Ese es un pequeño extracto de un relato histórico que nos habla sobre la muralla china. ¿Qué nos habla ahí? Por ejemplo, nos explica por qué construyeron la muralla china, ¿ya? Habíamos dicho que los relatos históricos tienen acciones, causas y consecuencias. Aquí podemos sacar que producto de las invasiones que habían en China, se construyó esta gran muralla, ¿no es cierto?, que es tan grande, aunque no lo dice ahí, que se puede ver desde el espacio, se dice. Es como el mito que tiene. Es una enorme muralla que divide y separa China de otros países, ¿ya? Esto aquí me da datos importantes, como pueden decir, por ejemplo, que se creó en el siglo III a.C., ¿ya? Ahí me está dando una fecha que me permite saber cuándo se creó. Después dice que fue construida por el emperador Qin. Me está diciendo quién participó de esta construcción, o sea, quién mandó a construir esta gran muralla, ¿ya? Y también me habla sobre la extensión de 7.300 kilómetros que tiene. Esos son datos importantes que yo puedo extraer de lo que les acabo de leer. También podemos entender que esta muralla se creó en un contexto en donde para lograr que no se invadieran ciertos lugares se construían murallas gigantes.
Ese fue el mismo motivo, por ejemplo, que después se fue utilizando en otros tiempos históricos, por ejemplo, en la Edad Media, un tiempo donde se construían estos castillos y se construían murallas gigantes alrededor de los castillos para que no llegaran los bárbaros a invadirlos, ¿ya? Se ha utilizado dentro de la historia muchas veces la construcción de murallas para poder lograr que no entren invasores. Niños, otro tema que vamos a ver hoy día son los tiempos verbales, que son muy importantes cuando yo quiero escribir un relato histórico. ¿Por qué? Porque tengo que escribirlo en pasado. Ya, vamos a concentrarnos en 4 tiempos verbales. Existen muchos más, pero vamos a concentrarnos en 4. ¿Qué son los tiempos verbales? Son cuando yo conjugo un verbo y lo digo en distintos tiempos según corresponda. ¿Ya? Si yo estoy hablando de algo que está pasando ahora, voy a conjugar mi verbo en presente. Si estoy hablando de algo que va a pasar después, voy a conjugar mi verbo en futuro. Y tengo 2 tiempos verbales, vamos a trabajar con 2 tiempos verbales de pasado, de cosas que pasaron antes. Que uno se llama pretérito perfecto simple y el otro se llama pretérito imperfecto. Vamos a comenzar por el pretérito perfecto simple, ¿ya? El pretérito perfecto simple me habla de algo que pasó antes y que pasó una sola vez. Por ejemplo, si yo digo yo canté una vez, ¿ya? Ese es el pretérito perfecto simple. El pretérito imperfecto me va a decir yo cantaba, ¿ya? Eso significa que yo cantaba en más de una vez y por más tiempo. Esa es la diferencia. Por ejemplo, si yo digo yo iba a comprar, eso es pretérito imperfecto. Si yo digo yo fui a comprar, porque fui una vez a comprar, va a ser pretérito perfecto simple. Debería ir con las guías una hojita donde yo les envié la conjugación de los verbos, de algunos verbos, ¿ya? Los verbos se caracterizan porque se dividen en 3 tipos de verbos: los que terminan en ar, los que terminan en er y los que terminan en ir, ¿ya? Y aparte existen otros verbos que son los verbos irregulares que no se conjugan de la misma manera. Quiero que ustedes puedan leer esa hojita que les mandé y que puedan ir comprendiendo. En una próxima clase vamos a hablar un poco más sobre, en una clase por Zoom vamos a hablar y les voy a explicar más sobre los verbos. Esto es para que ustedes sepan cómo es la diferencia entre el pretérito perfecto y el pretérito imperfecto. Les comento que va a quedar de la actividad pendiente para que ustedes realicen la página 156 a la página 161, que nos habla sobre un relato histórico importante de nuestro país. Tienen que realizar de la página 156 a la 161 para que podamos trabajar en la próxima clase. También les comento que la próxima clase va a ser por Zoom, así que tienen que tener esta actividad realizada para poder revisarla en la clase. Y vamos a hablar en la próxima clase vamos a hablar sobre cómo escribir un relato histórico que está relacionado con lo que se les pide de la guía. Eso, niños, espero que estén muy bien. Saludos a todos. Nos vemos en una próxima clase.